¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te explicaremos cómo leer e interpretar un plano de instalación hidráulica y de drenaje sanitario. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Muy bien, vamos a ver cómo se lee un plano de drenaje y un plano de instalación hidráulica y gas. Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos el plano de instalación de drenaje es buscar la simbología. En este caso la tenemos por acá. Vamos a acercarnos a esta área porque, como ya les he comentado en videos anteriores, siempre nos dará información importante. En este caso nos indica que el agua fría se simboliza de esta manera: línea AF, línea. La tubería de gas es línea, gas, línea. La tubería de agua caliente es línea HW, línea, o también aquí podría ser AC de agua caliente. La tubería de drenaje sanitario en esta ocasión se representará de esta manera: una línea rellena, gruesa. La salida de agua fría la representaremos con un círculo relleno solo por la mitad. La salida de agua caliente se representará con este tipo de línea, un círculo dividido en 4 y con 2 triángulos rellenos. La llave de paso la representaremos con esta simbología. La salida de gas será este círculo con estas líneas que lo cruzan. Símbolo de registro. Bajante de agua pluvial se representará de esta manera. Las letras SAF significa sube agua fría. Las letras SAC significa sube agua caliente. Y las letras BDS significan baja drenaje sanitario. Para el caso de la tubería de drenaje pluvial, la representaremos con esta simbología: dos líneas rellenas con puntos. Por acá vemos algunas notas importantes, como lo son que la tubería de agua será de cobre de media pulgada de diámetro. La tubería de gas será de acero galvanizado de 3/4 de pulgada de diámetro. Para las tuberías de drenaje sanitario se utilizará tubería de PVC de 2 y 4 pulgadas. Y para la tubería de drenaje pluvial se utilizará tubería de PVC de 4 pulgadas. Ahora que ya conocemos la simbología y los materiales, vamos a pasar al plano para ver cómo lo podemos interpretar. Muy bien, en este caso lo primero que tenemos que ubicar es la descarga sanitaria. En este caso de este proyecto es un proyecto que es un terreno campestre, por lo tanto no tiene servicio de drenaje sanitario, por lo cual se tendrá que poner un sistema de fosa séptica, o en este caso se va a utilizar un sistema llamado biodigestor, que es una especie de fosa séptica prefabricada que funciona de una manera interesante, aunque ahorita no nos vamos a poder a explicarlo, pero es una cisterna que hace las veces de fosa séptica y se limpia de alguna manera automática por unas cámaras de infiltración al suelo. Pero bueno, esto tal vez lo expliquemos en otro video. Esta será, para efectos prácticos, nuestra descarga sanitaria. Entonces aquí vemos que aquí comienza, aquí se conecta la tubería. Esta será la trayectoria del drenaje. Aquí tenemos un registro sanitario, que en este caso es un registro de concreto. Por aquí vemos que viene la tubería. Aquí vemos que toma el drenaje de los baños. Y aquí vemos los diámetros de la tubería. Vamos a acercarnos un poquito más para ver cómo se lee este plano.
Por aquí estamos viendo lo que es el área de lavandería y el área de un baño. Vemos por aquí, si lo ubicamos en la simbología, esta es la simbología para una coladera de piso. Aquí vemos que se toma el drenaje de la coladera de piso, pasamos y tomamos el drenaje de lo que es la lavadora, y por acá tomamos el drenaje de lo que es el lavadero. Aquí vemos que nos indica que hay una reventila. Seguimos la trayectoria del drenaje, damos la vuelta, tomamos también la descarga del lavamanos. Por acá tomamos el drenaje del inodoro, conectamos a 45 grados, que es como se deben de conectar las tuberías de drenaje sanitario. Por acá vemos que nos indica una letra V, significa que este tubo es una ventila que subirá a la azotea para que el inodoro pueda realizar su descarga. Aquí vemos la coladera de piso que toma el drenaje de la regadera, también se conecta a 45 grados. Aquí nos da la indicación de que esta es una tubería de 2 pulgadas y la principal es una tubería de 4 pulgadas. Aquí volvemos a conectar a 45 grados con el ramal principal, que es el que se conectará directamente a la descarga sanitaria. Entonces, amigos, como pueden ver, y para no hacer tan extenso este video, así es como se interpreta el plano de drenaje. Vamos a ver por acá lo que es el drenaje pluvial. Aquí vemos, en este caso, para el tema de los climas de pared o mini split, como se les llama, vemos que deberán de tener una descarga de drenaje pluvial, el cual no se deberá de conectar a la tubería de drenaje sanitario. En este caso estamos proponiendo bajarlo por aquí y desaguarlo directamente a un área jardinada. Por este lado vemos lo que es la descarga de agua pluvial o bajante de agua pluvial, como ya lo vimos en la simbología. En este caso nos está indicando que es una bajante de 4 pulgadas, estará colocada en este sector, y por aquí desaguaremos también directamente a un área jardinada. Por este lado vamos a explicar un poquito otro detalle. Por aquí vemos otra descarga de bajante de agua pluvial, conectamos a 45 grados, por acá tomamos otra toma de bajante de agua pluvial, y esta ya nada más vamos a ver que en este caso sí la vamos a conectar a un ramal principal, se junta con este ramal que es de 4 pulgadas, desaguaremos directamente hacia el arroyo de la calle. Muy bien, amigos, como pueden ver, el plano de drenaje no tiene mayor dificultad, es muy intuitivo interpretarlo. Vamos a pasar al plano de instalación hidráulica. Antes de pasar al plano de instalación hidráulica, por aquí les voy a mostrar un isométrico de la red de drenaje sanitario. No es precisamente del proyecto que acabamos de ver, pero es para que la puedan interpretar. Aquí tenemos la toma de drenaje, aquí se conectaría a la red general de drenaje, por aquí vemos que se conecta. Todas las tuberías de drenaje sanitario deben de tener una pendiente mínima del 2% para que pueda desaguar por gravedad. Por aquí vemos un registro de concreto al cual llegan todas las descargas sanitarias. Aquí vemos cómo se conecta a los diferentes aparatos sanitarios. Aquí vemos que sube una ventila. Por aquí vemos algunas descargas como la de la lavadora, la de la tarja. Y aquí vemos cómo sube la tubería hacia la planta alta, donde tiene una ventila. Y por aquí toma los drenajes de la regadera, inodoro y lavabo o lavamanos de la planta alta. Ahora sí vamos a pasar al plano de instalación hidráulica. Muy bien, por acá estamos viendo lo que es el plano de instalación hidráulica, el cual contiene las trayectorias de las tuberías y nos indica en dónde se ubican las salidas, ya sea de agua fría, agua caliente, de gas. Muy bien,
Igual que en todos los planos, lo primero que vamos a hacer es buscar la simbología. Vamos a venirnos aquí a la simbología. Es muy parecida a lo que ya habíamos visto en el plano de drenaje. La representación de la tubería de agua fría se representa con esta línea, la de gas, agua caliente y las salidas. Muy bien, son las mismas notas que ya habíamos visto. Vamos a pasar directamente a interpretar el plano. En este caso comenzamos por la toma municipal, en este caso es la tubería de agua. Aquí vemos que llegamos de la red municipal, nos encontramos con el medidor, una llave de paso, aquí damos la vuelta a la tubería, aquí nos está indicando que esta tubería tendrá un diámetro de 1 pulgada y continuamos la trayectoria, vemos por dónde se está proponiendo que vaya la tubería. Aquí vemos que llegamos a una llave de jardín, continuamos el recorrido, seguimos con 1 pulgada de diámetro y de aquí vemos ya que se empieza a ramificar lo que es la tubería de agua. Aquí viene la tubería principal y aquí vemos que sale una rama para alimentar otra sección de la casa. En este caso podemos ver que ya bajamos el diámetro de la tubería de 1 pulgada a 3/4. ¿Por qué? Porque va a alimentar un área que tiene menor demanda de consumo. Entonces vamos a continuar con el recorrido. Nos vamos por este lado. Aquí vemos que se está alimentando lo que es la zona del boiler o calentador de agua. Por aquí sube otro ramal y llegamos y alimentamos lo que es este inodoro. Y como ya habíamos visto, esta es la simbología para una salida de agua fría. Por aquí vamos a comenzar a explicar también lo que es el tema del agua caliente. Aquí está la simbología de salida de agua caliente para tomar el agua de lo que es el calentador de agua. Por aquí salimos, salen 2 ramales. Este que llega y alimenta lo que es este baño, aquí está la salida. Y por acá continúo para alimentar lo que es el área de la cocina. También de la misma manera vamos a explicar lo que es la tubería de gas. Aquí vemos que llega la tubería de gas a alimentar el boiler. Esta es la simbología para salida de gas. Y si nos vamos un poco más para abajo, aquí viene la ramificación de la tubería de gas y llegamos y alimentamos lo que es el área de la estufa. Muy bien amigos, igual como ven es bastante intuitiva la interpretación de este plano. Vamos a ver si hay aquí algunos otros detalles que debamos de tomar en cuenta. Como pueden ver, aquí también nos menciona los diámetros de la tubería que debemos de tener. La tubería de gas de 3/4, la tubería de agua ya en este sector es de media pulgada. Si somos observadores, iremos encontrando más y más información en lo que es cada tipo de plano. Por aquí vemos las trayectorias de las tuberías. Ya no nos vamos a detener tanto en explicarlas para no hacer tan largo el video. Por acá vemos que tenemos otra zona de calentador de agua. Aquí tenemos lo que es el tanque de gas. Aquí vemos que se alimenta el gas para el calentador, el gas para la secadora. Y aquí vemos las ramificaciones de las tuberías. Vamos a ver si vemos algún otro detalle que no sea de interés en este plano. Creo que ya no hay más información. Vamos a ver aquí lo que es otro tema que les quiero mostrar. Es el isométrico de la tubería de agua, que muchas veces cuando no se tiene tanto conocimiento técnico es de bastante ayuda para poder entender cómo se distribuyen las líneas de agua, gas en una casa. En este caso vemos que aquí está la toma de agua, el medidor, la llave de paso. Aquí seguimos la trayectoria. Aquí entramos a alimentar lo que son los lavabos, los inodoros. Por aquí vemos cómo se distribuye. Llegamos al área del calentador de agua o boiler.
y vemos todas las ramificaciones que se tienen que hacer para alimentar los diferentes elementos. De igual manera vemos lo que es la tubería de gas. Aquí vemos que aquí está la toma de gas y vemos su trayectoria para alimentar los diferentes elementos. Así es que este isométrico es otro de los elementos que debe contener el plano hidráulico para una mayor referencia de la instalación y el recorrido de las tuberías. Muy bien amigos, esperemos que les haya sido de utilidad este video. Si es así, compártelo. Si nos regalas un like, le ayudas a la página a seguir haciendo contenido y nos vemos en la próxima.